Mateo capítulo 15, verso 21 al 28. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús salió de allí, se fue a las regiones de Tiro y Sidón, esto es al norte de Israel. Entonces una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a decirlo juntos: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba clamando, está con admiración. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. No era cosa fácil. Pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo: despídela, pues grita tras nosotros. Respondiendo dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, la descendencia de Abraham. Entonces ella vino y se postró delante de él, diciéndole: Señor, socórreme. Él le respondió diciendo: no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor. Ella lo admitió. Esto es muy importante. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Qué quería decir esta historia? Bueno, Jesús estaba en una tierra extranjera y allí había una mujer cananea, es decir, no era israelita, no era descendencia de Abraham, no era hebrea. Y Dios tenía el plan y Jesús lo sabía, y el plan de papá era: primero, Jesús, tú tienes que ir a liberar a los descendientes de Abraham, porque ellos recibieron la promesa a través de Abraham. Papá era amigo de Abraham, fue amigo de Abraham y le dijo que primero serían liberados y ellos recibirían la promesa de la liberación, de entrar en la bendición para todas las naciones. Así que primero la palabra de poder, de liberación de la condición humana caída, venía por causa de la promesa que Dios le dijo a Abraham primero, a todos los descendientes, a los israelitas, a los hebreos. Y luego esa palabra iría a todas las naciones, conocidos por ellos como los gentiles, ¿no? Y ustedes saben y recuerdan, los que están en discipulado, que quien llevó esa palabra a los gentiles, es decir, a los no judíos, fue principalmente el apóstol Pablo. Él fue el que viajó a Asia, viajó a Europa y viajó con un equipo, iba y venía, y él sí llevó la palabra de Dios a donde no habían oído la palabra y que obviamente no eran en su mayoría hebreos y judíos. Así que esta mujer estaba reclamando la atención de Jesús. Pero hay algo interesante aquí, y es que esta mujer estaba convencida, siendo extranjera, de que él era la solución. No está en condiciones de recibir, le toca hacer fila, no es su tiempo, según la voluntad de Dios, pero ella está segura, él es quien va a arreglar el asunto de mi hogar. Él es el que va a cambiar la condición de mi hija, de mi hijo. Él es el que tiene el poder, nadie más puede hacerlo. Y por eso ella siguió insistiendo. Ella insistió y se postró y le dijo: Señor, socórreme. Y cuando el Señor le dice: sí, pero es que el pan que yo traigo, el pan es ese, es la buena noticia de la liberación de un alma cautiva por el pecado, en el sistema del pecado. ¿Y por qué cuando hablamos del mundo no estamos hablando del planeta Tierra? Estamos hablando del sistema. Cuando hablamos del mundo y Dios dice: yo no soy del mundo y ustedes tampoco son del mundo, no está hablando que no estemos en la tierra, está diciendo que no pertenecemos al sistema de vida, al estilo de vida, a lo que ha producido el hombre caído.
La naturaleza caída del hombre influenciada por la dimensión del pecado. A esa dimensión, a ese estilo de vida, a esa realidad pequeña de vida del hombre caído pecador, es que nosotros ya no pertenecemos porque Jesús ya nos liberó de ese poder. Nos sacó de ese mundo caído donde el hombre es el protagonista, es su propio salvador, es el que le da sentido y propósito a su vida y no sabe que va a ir para abajo. Porque es un pequeño que no sabe quién es ni a dónde va. Pero Jesús vino a despertarnos, a liberarnos, a sacarnos de ese concepto, de esa realidad espiritual caída, pequeña, enana, y llevarnos al propósito infinito del diseño de Dios, el reino de Dios, y liberarnos de esa mentalidad y sacarnos para trascender sobre el tiempo. Así que estamos hablando de cosas tremendas y maravillosas. Y esta mujer, aunque no era de las que tenía que recibir esa noticia revolucionaria y gloriosa y transformadora de Jesús, estaba peleando por eso. ¿Y cuántas veces nosotros ya siendo hijos? Lo que dice Gálatas, Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 4, en el verso 7, y Pablo nos recuerda, le recuerda a los Gálatas y a nosotros también, ya no eres esclavo. ¿Esclavo de qué? Si yo soy libre, diría cualquiera. No, eres esclavo de tus pasiones, eres esclavo de tus mentiras, eres esclavo de esa forma y estilo de vida que no te permite ser realmente libre. Y no lo eres. No puedes ser libre porque tu herencia y tu conformación interior es de esclavo. Así que por más que quieras ser libre, nunca lo vas a hacer. Necesitas el poder que viene de lo alto para que te libere de esa esclavitud, porque tú no te puedes hacer libre porque eres esclavo por naturaleza. Y eso es algo que nos cuesta a los seres humanos entender. Somos esclavos del sistema, de nosotros, de nuestras hormonas, de nuestras pasiones, de la vieja herencia, de la cultura, de lo que nosotros creemos, de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. Somos esclavos de nosotros, aunque nos sintamos que sí somos libres. Y no lo somos. Y entonces, ¿quién me liberta? Alguien que está por encima de esta realidad. Y por eso la Escritura dice que Jesús vino del cielo, vino de la eternidad a hacer libres a los esclavos. Libres de la esclavitud del pecado y de la consecuencia del pecado, que es la muerte, la oscuridad, la tristeza, el frío, la apatía, la negligencia, la autodestrucción, la maldad contra el otro, la competencia. ¡Wow! Tantas cosas que destruyen la naturaleza humana. No hay que ver más allá. ¿Y quién nos puede librar de eso? ¿Nosotros mismos? ¿Acaso un enfermo puede curar a un enfermo? ¿Acaso, digamos, un ciego puede guiar a otro ciego? Pero si están en la misma condición. Hablo de la curación del alma. Salir de la condición interna en la que nacimos implica que hay un poder superior que tiene la capacidad de transformar esa realidad y cambiarte, transferirte a otra realidad. Así que esa gran noticia que Jesús traía y que todavía estamos digiriendo en la humanidad y que algunos no digieren todavía ni entienden, esa gran realidad, ese es el pan. Y Jesús dice, el pan que yo traigo, esta gloria que traigo de la eternidad y que no todos van a recibir y que no todos entienden. Ese pan viene primero para la descendencia de Abraham, para los que son judíos y hebreos. Y tú no lo eres, así que no te puedo atender, discúlpame. Pero la insistencia de esa mujer nos tiene que dejar una lección a nosotros, los hijos de Dios. Porque a veces nosotros, ya siendo los que estamos en condiciones de recibir, muchas veces no somos lo suficientemente persistentes. Y queremos que todo sea ya. Inmediato, flash, que sea express, todo rápido, al toque, a un clic. Y Dios puede hacer eso y de hecho lo ha hecho, pero no siempre va a ser así.
No siempre va a ser así, no te equivoques. No es que si Dios no te responde a la primera y a la primera batalla que das o a la segunda batalla que das, ya te das por vencida. Pero si tú eres la que está elegida para recibir, tú eres el elegido para recibir, ¿por qué te desalientas? ¿Por qué te quitas y te mueves de allí? Sigue persistiendo, porque hay una promesa para ti. Eres hijo y eres hija y te va a llegar. Pero si te apartas de eso, le llegará al que viene y no a ti. Así que esta mujer nos deja una lección. Ella no era hebrea, pero insistió, gritó, incomodó a los hebreos, a los discípulos del Señor, no siéndolo. Y cuando se postró, halló gracia delante del Señor. Diga, cuando nos prostramos, dígalo conmigo, cuando me postro delante de Él, conmuevo el corazón de papá y algo bueno y glorioso viene. ¡Aleluya! Aleluya. Y nosotros tenemos ahora, como decíamos hace un momento en el servicio, la capacidad de elegir. Tú puedes elegir en qué dimensión quieres vivir. ¿Quieres vivir en la dimensión de lo natural, donde todo depende de ti? ¿O quieres vivir bajo la dimensión del reino, donde tienes un rey al cual tú sirves y él te bendice? Tú eliges. No eres víctima. No, tú eliges. Y hay un pensamiento que se desbarata gracias a Dios por el Espíritu Santo en nosotros. Son dos. Bueno, por ahora digamos. El primero es que nos consideramos en algún momento víctimas de un entorno hostil, del mundo hostil. Y nos sentimos víctimas y que las cosas que están pasando nos hacen daño y de alguna manera nosotros nos sentimos como que somos los débiles y los que estamos expuestos y expensas de ese poder maligno que hay en el mundo, del pecado y del mal. Pero cuando tú y yo venimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a desbaratar ese esquema de pensamiento. No, nosotros no somos víctimas. Nosotros ya fuimos liberados, nosotros ya somos redimidos, nosotros ya tenemos la autoridad y el poder de Jesucristo resucitado. Yo no soy ninguna víctima, yo soy el que se establece en la bendición y el que le dice al mal que no puede conmigo. Tenemos que salir de ese pensamiento que parece más bien de mendicidad. Tú y yo no somos víctimas. Tú tienes que escoger bajo qué dimensión quieres vivir tu día. Bajo la dimensión del reino de los cielos a través de Jesús, o vivir en la dimensión de lo natural donde a ti te toca todo lo que hay que hacer. Entonces, si tú y yo estamos seguros de quiénes somos y quién nos ha escogido y cuál es el poder que actúa en nosotros, entonces yo elijo eso, así que yo ya no soy víctima, soy quien tiene la autoridad. Así que ¿dónde estamos? Tú tienes que darte cuenta genuinamente dónde estás parado. ¿Dónde estás parada cada día que amanece? ¿Bajo qué poder quieres vivir? Tú lo eliges. Pero ya no puedes estar diciendo como un hijo de Dios y una hija de Dios que tienes y enfrentas una situación como víctima. ¿What? ¿Víctima? Y yo creo que un ejemplo que me vino y me ministró mucho era el de David y Goliat. Yo creo que si uno ve el escenario, uno ve a David corriendo hacia Goliat a encontrarse con él en el campo de batalla para pelear. Yo creo que cualquiera humanamente hubiera dicho, al ver esa escena, la víctima va a ser David. Pobre David, es víctima de las circunstancias, obligado a pelear contra un semejante gladiador de casi 3 metros, un profesional. Un tipo lleno de odio y de deseos de sangre. Este pobre muchacho va a ser aplastado por ese enemigo. Pero esa es la visión natural. Pero David no estaba en esa condición. David estaba establecido en el reino de su padre. Y él sabía que ese enemigo que se estaba oponiendo a los planes de su padre para su nación Israel no podía prevalecer. Así que David estaba establecido en el poder del cielo para su vida y para bendición de su familia y de Israel, su nación. Y el que estaba en malas condiciones no era él, sino el otro. Así que tú y yo tenemos que elegir
como David eligió. David eligió y dijo, yo creo en las promesas de papá. El papá amigo de Abraham, mi padre, le dio unas promesas poderosas a papá Abraham, y yo vengo de papá Abraham, y yo sé que lo que Dios estableció para papá Abraham también es para mí y toda la descendencia de Abraham. Y este gigantón, este idólatra, este incircunciso no va a hacer la diferencia. Lo que Dios ha establecido se va a cumplir, y yo me establezco con lo que Dios ha determinado para mí y mi nación, y el que tiene que caer es él. ¡Wow! Este muchacho se estableció donde le tocaba. Y aunque todo el mundo veía que él podía ser el gran perdedor, resultó siendo el gran vencedor. ¿Pero por qué? Porque se estableció en lo suyo. Alguien diría, pobrecito David. No, yo no soy pobrecito, yo no soy la víctima es él. Él no sabe con quién se está metiendo. Yo estoy establecido en el poder de mi papá, él no. Él no conoce a mi papá, es más, él está retando a mi papá está conmigo, la víctima es él. Y tú y yo tenemos que tomar esa decisión cada día. Tienes que escoger como Adán y Eva escogieron. No, bueno, no como ellos, ¿no? Ellos no escogieron bien. Y por eso estamos donde estamos. Y por eso tuvo que venir Jesús. Pero tenemos la opción de escoger cada día, como Adán y Eva tuvieron días, o bueno, no tenían tiempo. En algún momento ellos escogieron. Y tú y yo tenemos que escoger cada día. ¿Dónde quieres vivir? ¿Bajo qué gobierno quieres vivir? ¿Bajo qué influencia quieres vivir? ¿En qué realidad quieres vivir? David escogió, yo vivo en la realidad del cielo aquí en la tierra. Como Dios ha establecido que pase conmigo y con mi casa, así yo me establezco. Y así yo venzo la adversidad. Y voy a vencer este gigante. Y así lo hizo. Y tú y yo necesitamos esa actitud. Si esta mujer, no siendo hebrea, se estableció allí delante de Jesús y se arrodilló y dijo, de aquí no me voy. Yo me establezco delante de ti, Señor, y no me voy a mover hasta que no me des la bendición. La voy a pelear. No tengo cómo estar aquí, pero la voy a pelear. Y es la actitud que yo creo que deberíamos tener los hijos de Dios. No me tengo que mover. ¿Por qué me voy a mover? Que se mueva eso. Que se mueva esa montaña, que caiga el gigante, que caiga el muro, que se vaya esa maldición, que se vaya esa enfermedad, que se vaya esa ruina, esa amenaza, que caigan. Pero yo de aquí no me muevo porque soy un hijo de Dios y tengo promesa, soy una hija de Dios y tengo promesa del cielo. Eso va a caer en el nombre de Jesús. Aleluya. Y es lo que necesitamos tener cada día, iglesia. No te levantes y no hagas más allá de lo que deberías hacer si no te has establecido primero como un hijo y una hija de Dios en ese día. Es algo que tienes que hacer inmediatamente. ¿Quién soy yo? Me pongo de pie en mi cama y digo, ¿quién soy yo? ¿Y quién es el que está sobre mí? Porque ahora empiezo a vivir en este mundo natural, pero desde lo sobrenatural. Porque eso es lo que soy yo, un hijo de Dios que está conectado a la dimensión sobrenatural. Y no soy la misma de ayer, no soy el mismo. Porque Él me está transformando y ya me transformó. Entonces, con esa posición que tú eliges en fe, es que te mueves. Entonces estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otro nivel y es una realidad. Diga conmigo, es la realidad del reino aquí en mí. Miren lo que dice Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 16. De manera que nosotros, yo lo tengo en otra versión, pero el sentido es el mismo. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según nuestra vieja cultura, nuestra vieja condición caída, nuestro viejo esquema de creencias y emociones y sentimientos, o sea, según la carne. Y aún si hemos conocido a Cristo según la carne, o sea, según lo religioso, según lo natural, ahora ya no le conocemos así. Ahora tú y yo ya no conocemos al Señor como antes lo conocíamos o creíamos conocerlo. Verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, que quiere decir si alguno lo conoce, le pertenece a Él, nueva creación es, nueva criatura es.
Las cosas viejas, lo que yo fui, las emociones y los sentimientos que antes me gobernaban, el sistema de creencias que antes yo tenía, ya pasaron. Cuando dicen amén, he aquí, todas se han hecho nuevas. El que está en Cristo tiene el poder de la resurrección. Tienes poder, ya no eres el mismo. Aleluya. Así que yo no tengo que seguir como antes. Si tú te das cuenta que de alguna manera sigues actuando como antes, tienes que detenerte. Diga conmigo, me tengo que detener. Si tú te das cuenta y percibes cuando estás orando, cuando te levantas en la mañana y tienes tu tiempo con el Señor, de que tú todavía sigues funcionando como antes. Todavía tú quieres ser el protagonista, quieres tener el control, todavía estás buscando los aplausos y todavía quieres que te admiren y todavía estás buscando siempre satisfacer todo lo que hay en ti a través de tus sentidos naturales y quieres la emoción y quieres el placer por el placer y te estás moviendo en esa dimensión. Tú tienes que pararte. Tú tienes que pararte porque yo te digo, ya elegiste en qué dimensión estás viviendo y estás en la dimensión emocional. Entonces son tus hormonas, entonces es lo que tú anhelas, es tu satisfacción, es cubrir tus vacíos, es la baja autoestima, son las heridas y las frustraciones y las circunstancias lo que te están haciendo moverte ese día. Ya escogiste y no te has dado cuenta. Y entonces, claro, tienes una serie de situaciones que enfrentar, pero tú no estás establecida, tú no estás establecido en el reino y por eso te vapulean. Y tienes que saberlo y no esperes menos de esta casa. Tienes que saber y no te puedes dejar engañar. Si las emociones y los sentimientos y tus hormonas y las circunstancias empiezan a vapulearte, tú tienes que detenerte y decir cuál fue la elección que hice este día. Quizás no hiciste ninguna, pero vas por inercia entonces. Todo lo quieres hacer como ayer y sigues en el mismo programa. Entonces ya elegiste bajo qué gobierno estás. ¿Dónde estás establecida y dónde estás establecido? Si estás en el reino, entonces tú te mueves porque el Espíritu Santo te está influenciando. Hay poder en ti. Y ese poder es vida, es resurrección y vence la muerte y todo lo que se enfrente a ti. Pero si tú no lo has elegido a Él y estás establecido o establecido todavía en el ámbito de lo natural del hombre caído, wow, vas a tener un día con muchas luchas. Y tú lo sabes. Y quieres ser feliz y entonces haces unas compras. Y entonces te sientes aburrido o aburrida y hastiado y hay un vacío dentro de ti. Entonces quieres unas emociones fuertes. Quieres que alguien ponga muchos clics a lo que acabas de publicar. Ah, eso me hace sentirme bien. Wow, ya elegiste. Ya elegiste lo externo. Necesito aprobación. Necesito que me den. Necesito que todo funcione para tener paz. Necesito que me valoren, que me acepten. Necesito todo lo externo. Ya elegiste. ¿Quieres vivir en el mundo natural? Necesitas todo eso y mucho más. Y nunca serás saciado ni saciada. Porque te has establecido en ese mundo. Tienes acceso al cielo. Tienes acceso a la dimensión del Espíritu que llena y da vida a tu vida. Pero decides todavía andar en los sentidos naturales. Teniendo derecho al cielo, todavía quieres vivir mendigando. Wow, qué lástima. Esta mujer era cananea. No tenía ningún derecho a recibir del cielo todavía. Pero ella insistió, creyó en el corazón de Jesús, insistió y cambió la actitud del corazón de Jesús y Jesús la bendijo. Wow, eso es alguien que está establecido en lo que Dios quiere para su vida y Dios lo quería para ella. Aleluya, dale fuerte ese aplauso al Señor. Así que tú decides, iglesia, tú decides. El Espíritu Santo me inquietó con algo y me dijo, tienes que considerar y saber que muchas veces te vas a desconectar. Entonces mucho trabajo, muchos negocios, mucha necesidad de pagar cuentas o de tener para disponer. Y no es que eso sea malo, pero te entretienes demasiado y te absorbes aquí, te absorbe el matrimonio, los hijos, las cosas de la casa, el trabajo, lo intelectual, las redes. Estoy tan absorbido y tan distraído y estoy tan disperso que me desconecté de lo que hace la diferencia en mi vida, la conexión con el cielo.
con la realidad del Espíritu Santo, con la realidad del cielo aquí, del reino de Dios, del Espíritu Santo. Me desconecté. Y nos pasa. Pero ¿y entonces qué debemos hacer? Reconectarnos. Volver a elegirlo, volver a Él. Reconexión. Reconéctate. Pero algo me dijo el Espíritu Santo. Y empleó una palabra que para mí no ha sido muy usada. Y me dijo, sí, me dijo, reconéctate, reconéctate. Pero la latencia tiene que ir a la baja. Y eso fue algo que me dejó así como medio en el aire. Latencia, pedí ayuda. Y entonces la latencia, ¿qué es? Es el tiempo entre una cosa y la otra. Entre una acción y la consecuencia. Entre una cosa y la otra. Entonces lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo, sí, está bien, reconéctate, porque Él es un Padre y nos quiere enseñar, reconéctate, pero eso, o sea, es decir, el tiempo entre tu reconexión, debido a tu desconexión, cada día tiene que ser menor. Es decir, que tienes que caer en cuenta que te desconectaste y tienes que reconectarte de una vez. Ese tiempo que pasa entre que te desconectas, porque te dejas absorber, y te vuelves a conectar a lo que eres tú realmente, un hijo de Dios, esa se llama latencia y eso tiene que ir a la baja. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser el menor tiempo cada vez más. Tiene que ser cada vez el menor tiempo. ¡Wow! Eso me sorprendió. Así que el tiempo en que tú demoras en tomar conciencia que te desconectaste y estás sufriendo por las situaciones y estás sufriendo porque esto no te sale y empiezas a sufrir porque esto no te está satisfaciendo. Ey, pará, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Cambiaste de territorio, cambiaste de pasaporte. ¿Dónde estás ahora? Estás camino al desierto y no hay ningún camello a la vista. Entonces reconéctate, bebe, tómalo, disfrútalo y sal de ese desierto de una vez. Bueno, esa reconexión tiene que ser cada vez más rápido. Eso implicará que tú y yo estamos madurando más. De repente alguien se está desconectando muy rápido y a la semana se da cuenta que se desconectó. Pero el Señor quiere que nos reconectemos. Claro, no te condena, pero te dice, por favor, tu próxima reconexión, si te desconectas, tiene que ser más rápida. La latencia tiene que ir a la baja, tiene que ser menor. Porque si no, no estamos haciendo nada. No, pues yo me desconecto y como papá no se molesta, yo me vuelvo y me reconecto cuando lo necesito y no pasó nada. Y la realidad de las cosas es que papá obviamente no nos va a castigar por eso, porque Él es un Padre amoroso. El problema es para ti y para mí. Porque en el tiempo en que tú y yo nos desconectamos, vienen las cosas que tú y yo no queremos. Viene la soledad, viene la frustración, viene el desamor, viene la confusión, viene el pecado, viene la traición, viene la idolatría. ¡Wow! Viene el frío, el cuerpo tiembla, viene el síndrome de abstinencia. ¡Wow! Yo no quiero estar ahí. Pero mientras más tiempo estés desconectado y te demores en reconectarte, sufrimos las consecuencias de esa soledad, porque tú y yo no somos víctimas, tú y yo elegimos. Así que erradicamos por el Espíritu Santo que está en nosotros esa mentira. No, yo no soy víctima. Dígalo conmigo, yo no soy víctima de un mundo agresivo, de un mundo hostil. No, yo no soy víctima, porque yo ya estoy fuera del mundo. Nosotros estamos en la gloria de Dios. Así que no soy víctima. Si yo voy como víctima, entonces estoy luchando como víctima. Ustedes hubieran imaginado a David diciendo, uy, me tocó yo que soy el más chibolo, ni siquiera levanto espada y me están mandando al frente del gigantón. Pobrecito de mí, ¿y ahora qué voy a hacer? De hecho, lo hubieran partido. Lo hubieran partido. Él no fue como víctima. Era pequeño, no tenía experiencia, pero él sabía quién era y quién estaba sobre su vida. Tú y yo no somos víctimas. Si escogemos el reino y escogemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, tú y yo no somos víctimas. Pobrecito el que se meta contra nosotros. Porque en nosotros está la resurrección y la trascendencia. Los demás, si no vienen a Él, quedarán por lo bajo. A las finales aquí nadie se queda. Nadie se queda
nadie se lleva nada. Pero todos somos iguales a la hora de morir. Y la diferencia es, ¿a dónde vas? ¿Y ahora qué vas a hacer? Tus recursos y tus emociones y tus sentidos no te van a ayudar. Se acabó tu tiempo. Te quedan unos segundos. ¿Tienes miedo, no? ¿Hace frío? Sí, hace frío. ¿Qué estás viendo? ¿Ves luz o ves tinieblas? ¿Qué estás viendo? Porque eso te va a pasar. Y nadie quiere verlo. Nadie quiere hablar de eso. Pero te va a llegar. A todos nos va a llegar. El asunto es, ¿a dónde irás? Y la gente cree que es un juego. La gente no lo está viendo. Le damos gracias al Espíritu Santo que nos revela. Estas cosas, no somos víctimas. Nadie podrá decir, yo soy víctima de mi pecado. Tú escogiste bajo qué poder vivir. No escogiste ser transformado por el poder del amor de Jesús y decidiste seguir por tu cuenta. Tú escogiste, no eres víctima. Nadie te obligó. Tú escogiste por ti. Y los que tienen luchas piden ayuda y tenemos una familia espiritual y el Espíritu Santo que nos ministra y nos ayuda. No dependemos de nuestros sentidos naturales, no dependemos de nuestros recursos materiales, no dependemos de lo natural para prosperar y para vencer. Esa era la segunda realidad que tenemos que vencer, que tenemos que desembarcar o ya desembarcamos, gracias a Dios. No dependo de mis sentidos naturales, no dependo de mis recursos naturales, no dependo de lo humano para prosperar y para vencer, porque en mí está el poder de Dios, en mí está el poder de la resurrección, en mí está el poder del amor de Jesús. Ese es el que me llevará a prosperar, aun cuando no esté listo, Él me llevará a la bendición. Aleluya. Así que no dependemos de lo natural. No dependemos de los recursos ni de los sentidos naturales. Dependemos de la vida sobrenatural que Dios nos ha dado a través de Jesús para nosotros tener creatividad, inteligencia, fortaleza, capacidades de producir, de prosperar y de vencer. No dependo de lo natural, dependo de lo sobrenatural que ya tengo en Cristo. ¿Y eso hace la diferencia? Esa es la segunda situación que desembarcamos de nuestra vida, nos desembarazamos de eso. No soy víctima y no dependo de mis sentidos para prosperar, porque yo ya tengo una dimensión sobrenatural, la de Jesús resucitado. Es una realidad, tenemos que vivirla y dar testimonio cómo Dios nos transforma y nos da poder para vencer el mal, y testificamos de eso a todos los que nos rodean para que ellos también vengan a la barca de Jesús. No es una religión, es poder de vida. Y esa es tu misión y la mía. Recordemos Colosenses capítulo 1, verso 13. Colosenses capítulo 1, verso 13, que es poderoso para sellar esto que Dios nos está hablando hoy. Colosenses, carta de Pablo a la iglesia de los Colosenses, en Colosas. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. O sea, del mundo caído, de pecado, del hombre extraviado, de la condición de muerte, y nos ha trasladado, diga conmigo, trasladados al reino de su Hijo amado, es decir, al reino de la eternidad, es decir, al reino de la vida, de la luz, del amor, del poder, de la resurrección. Así que diga conmigo, yo ya fui trasladado. Así que ya no puedo seguir viviendo como antes. Si a ti ya te trasladaron, quiere decir que estás en otra realidad espiritual y maravillosa y poderosa. Entonces vive conforme la realidad en la que estás. Diga conmigo, yo elijo. Yo elijo. Y mis amados, necesitamos ejercer esa realidad maravillosa que Dios nos ha dado. Yo elijo. ¿Vivo como un trasladado o como uno que todavía está allá atrás en Egipto? ¿O vivo como uno que ya está en la libertad para prosperar, amar, ser feliz y bendecir a otros? ¿O todavía estoy atrás, rezagado, enredado,
sin saber a dónde voy ni quién soy, lleno de heridas, de vacíos y de complejos y de herencias de mal. Todavía estoy atrás. No, 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 ya no estás allí. Tú decídete dónde te estableces. Ya estás trasladado. En Jesús estás trasladado si a Él le perteneces y has nacido de nuevo. Entonces no te tardes. Dile al que tienes al lado, no te tardes. No te tardes en tomar tu posición. Porque ya es una promesa. No te tardes. ¿Por qué sigues ahí? No te tardes. Asume lo que es tuyo. Y en Cristo nosotros somos más que vencedores. ¿Pero cuándo? Cuando estás establecido en su reino. Porque muy fácil la gente dice, Romanos 8:37, que dice, más bien en todas las cosas somos más que vencedores. ¡Wow! Esto suena tremendo, esto es maravilloso y realmente lo es. Pero qué bueno, ¿no? Todo el mundo puede decirlo. Uy, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Wow! Eso somos nosotros, somos más que vencedores. Sí, aleluya. Sí, es cierto. Solo que hay algo previo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Decidiste que estás bajo la realidad del mundo natural? Entonces eso de ahí no te aplica. Pero si tú decides que estás en la realidad del reino, donde Él es el Señor de tu vida, entonces eso sí aplica. Si tú estás en el reino, si tú te estableces en el reino, si tú te plantas bajo la autoridad de Jesús y el Espíritu Santo habita en ti y te pastorea, entonces esto sí aplica. Y yo te digo, tú y yo somos más que vencedores en todas las cosas, porque Él es el Señor. ¡Aleluya! Pero tienes que estar metido, y eso es lo que pasa con la religión. La religión es que asume muchas cosas que no se pueden dar porque no están establecidos por fuera del mundo natural. Claro, ¿cómo va a ser alguien en el mundo natural vencedor en todas las cosas si es que todavía sigue sujeto a ese mundo? Nosotros no somos ciudadanos del mundo. Nosotros en el Espíritu y en la fe, nosotros estamos bajo el gobierno de Dios. Y bajo ese gobierno de Dios, tú y yo vencemos aquí abajo, aquí en esta realidad natural, todas las cosas que se opongan al plan de Dios para tu vida y tu familia. Pero yo soy un ciudadano del cielo. Filipenses, vamos a ir allá a Filipenses y ya vamos para ir cerrando. Vamos a Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía es celestial. Bueno, pero ¿cómo va a ser que somos ciudadanos celestiales si somos bien peruchos? Somos más peruanos y criollos que la papa. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ciertamente somos peruanos. Gracias a Dios, el Señor nos permitió nacer en esta tierra y somos peruanos y el Señor tiene bendición para nosotros. Aleluya, amén. El plan de Dios se cumple aquí en Perú. ¿Por qué? Porque somos peruanos en lo natural, pero somos divinos en el reino de Dios. Somos sobrenaturales, tenemos acceso al cielo aquí en el Perú. Así que somos peruanos divinos, somos peruanos bajo el poder de la resurrección de Cristo aquí en el Perú. Si tú y yo estamos bajo esa realidad del reino de Dios aquí en el Perú, vencemos en Perú. No es que estamos nosotros limitados por la condición de Perú. No. Nosotros somos ilimitados aquí en el Perú a causa del reino en el cual tú y yo habitamos por el Espíritu Santo. Y eso cambia todo. Así que no importa en el país donde estés. Hay gente que puede estar en Alemania, el motor de Europa, el motor económico de Europa, o pueden estar en Estados Unidos o en Singapur. Hay gente que puede estar en países donde las cosas podrían estar un poquito mejor que acá, poquito digo. Pero eso no quiere decir que si tú estás establecido en el mundo natural tienes muchas luchas y tienes muchas cosas que no te van a dejar ser libre y tienes mucha carga sobre ti porque definitivamente no puedes llegar a ser libre, no importa el éxito que tengas, porque tu propia naturaleza te traiciona y no da para más. Alguien tiene que sacarte de allí y tienes que volver a nacer y alguien tiene que tocarte y ese alguien es Jesucristo de Nazaret.
Tienes que nacer de nuevo y Él te dará su espíritu. Entonces no importa el país donde estés, si ya tienes el espíritu de Dios, ya has nacido de nuevo, tu ciudadanía es del cielo. No importa en qué país del mundo estés, tu ciudadanía es del cielo y el poder está sobre tu vida. Aleluya. Pero eso es a veces tan difícil de entender. Pero no para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que soy peruano, pero lo lamento mucho, mi ciudadanía es celestial. Hay poder en mí. Está aquí la resurrección de Jesús. Así que puedes estar en Bolivia. O puedes estar en New Jersey, no sé. O en España, o en Japón, donde estés. Pero tu ciudadanía, sacas tu carnet. Soy lavado con la sangre del Cordero. Yo vivo en conexión con el cielo. Yo he resucitado, he muerto. Soy un hombre transformado, en proceso de transformación. La unción está sobre mí. Mi ciudadanía es celestial, aunque estoy rodeado de chinos. Y ahí está el poder de papá. Esa es la diferencia. ¿Dónde quieres estar? Tú eliges. No importa el lugar. Puede ser el peor lugar para mucha gente, pero tu ciudadanía es celestial. Y hay poder acá, hay revelación, hay entendimiento. Y eso te sacude, eso hace la diferencia. Tienes la victoria y prosperarás. Para ir cerrando, primera de Juan capítulo 4, verso 4. Otra palabra categórica. Primera de Juan capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hijitos, vosotros sois de Dios. Le perteneces a Dios si tú quieres establecerte ahí. Y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Hay poder en ti. Así que no importa en qué país estás, ni qué trabajo estás haciendo, ni de qué familia vienes, ni qué es lo que pasó en tu ancestro. No. Eso no te determina a ti y a mí. Ya no. Porque hay más poder en ti ahora, a través de Jesús, en quien tú te quieres establecer, que el que has heredado por el mundo caído natural. Eso hace la diferencia. Establécete en quien tú eres. Establécete en el reino. Es tu ciudadanía, es tu derecho. La mujer cananea no lo tenía, pero tocó el corazón de Jesús. Y Jesús pudo cambiar el itinerario porque Él es Dios. Seguro que Jesús le dijo: papi, esta señora sí lo quiere. No es hebrea, papá, pero mira cómo lo anhela y su hijo está atormentado. Su hija está atormentada, papá, ¿qué hacemos? Y papá le hubiera dicho: sírvele. Ella será testimonio. Esta mujer fue impactada por el amor y el poder de Jesús. Era una mujer extranjera, pero esa mujer fue de testimonio en Canaán. ¿Ustedes creen que ella no fue impactada? ¿Ustedes creen que ella, cuando volvió a su casa y encontró a su hijo sin aflicción, dijo: realmente es él? Le habrá contado a los vecinos, a la familia, a los de la promo. Él lo hizo. Él lo hizo. Y no tenía opción yo. Mas Él, con su gracia y su misericordia, me alcanzó. Tremendo. Tú debes establecerte. Establécete. Escoge. Es una palabra que el Señor está poniendo muy fuerte en este tiempo. Escoge. Usa tu libertad. ¿Qué vas a escoger? Establécete. No es suficiente saber. No es suficiente conocer. Hay que creer. Pero luego de creer, hay que asimilar quiénes somos. Y luego de asimilar, tienes que actuar. Así que no es solamente el que sabe, no es el que conoce, y no es el que tiene solo fe. Es que lo asimiles, lo hagas tuyo y luego actúes conforme a eso. Eso fue algo que el Espíritu Santo me dijo. Me dijo: ¿crees que saber es suficiente? Tienes que saber y entender. Tienes que creer, pero luego tienes que hacer lo tuyo. Y luego
tienes que realizarlo. Entonces estás establecido. Porque alguien podría decir, sí, yo soy ciudadano del cielo. ¿Lo crees? ¿Lo entiendes? ¿Lo vives? Porque una cosa es saberlo y otra cosa es que lo estés viviendo y tú sientas que hay cosas tremendas y sobrenaturales que están pasando en tu vida, que te estremeces cuando Él te habla, que le obedeces con osadía y haces cosas que en el mundo natural no harías, como perdonar, como ser generosa, como ser generoso, como desprenderte, como servir a otros, como hacer tuyo el problema de alguien. No lo harías si no estuvieras establecida y establecido en el reino, porque el reino te da el poder y el amor para actuar. Pero si no estás ahí, entonces no te va a interesar el prójimo, no te va a interesar sacrificar, ni dar, ni sembrar, porque estás en el reino natural y allí hay que acumular. Tú eliges. Iglesia, tú eliges. Y no eres víctima. Tú eliges dónde quieres estar. Pero las cosas del reino son para los del reino. Van a venir aquellos que son los que Él llamó para la mesa. Y tú estás llamada y llamado a la mesa de papá. Pero tú eliges si vas a ir o no. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Todos quieren estar, pero nadie elige. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quieres estar ahí? Tienes que escoger. Tienes que salir de la mesa donde has estado comiendo y sin darte cuenta te has intoxicado. Claro, es la mesa donde quizás te criaste. Es la mesa social, es la mesa familiar, es la mesa que no fue transformada. Esa comida es la de siempre, es comida natural. ¿Va a cambiar tu vida? No. Te permite vivir en lo natural, pero no cambia tu esencia, ni tu ADN. Tu historia sigue siendo la misma y sigues comiendo de la misma mesa del mundo natural. ¿Va a haber un cambio en ti? No lo va a haber. Solo vas a sobrevivir. Solo mantendrás con vida ese mismo corazón y esa misma esencia y ese mismo cuerpo físico que tienes. Pero no habrá cambiado quién eres. Necesitas dejar esa mesa y venir a la mesa de papá. Tú eliges. ¿Vas a seguir comiendo de ahí? No esperes más para tu vida. No esperes más para tu corazón, no lo hagas. Eso es ser insensato. ¿Quieres comer lo mismo y que lo nuevo venga para ti? Tengo que decírtelo, no va a pasar. Quizás te entretengas más, tengas más actividad social, económica, familiar, deportiva, de negocios, sí, pero tú sigues siendo el mismo. Tu esencia no ha cambiado y tú lo sabes. Tienes que dejar de comer de esa mesa y elegir comer de la mesa de papá. Es una elección. Y necesitas entrar allí y decirle: Señor, si yo sigo comiendo de lo mismo, yo no podré ir donde tú estás. Pero si como de lo tuyo, yo sé que al final, si persevero con tu ayuda y te sirvo fielmente, yo sé que iré al final donde tú estás. Porque tú habrás comido de lo que Él tenía preparado para ti. Y estos son tiempos, mis amados, amigos y hermanos, familia. No podemos engañarnos. Y desde esta casa no podemos decir otra cosa que la que el Espíritu Santo nos manda a decir. Escoge. Sé honesta. No te engañes, sé honesto. Y es lo que el Señor está diciendo ahora. Deja la vieja mesa donde te acomodas a tu religión y ven a comer de la mesa de papá, que te va a transformar y cambiará tu hoja de ruta y tus prioridades. Pero serás libre y sano, serás sana y restaurada, y Él te prosperará, te bendecirá y serás de bendición. Y lo más grande es que agradas al corazón de Dios, y lo más grandioso es que sabes a dónde vas. Es tiempo, es tiempo, es tiempo para todos. Esta elección maravillosa y poderosa. Elige hoy la mesa
del Rey. Mentalidad de reino. Mentalidad de reino. Gracias, Jesús. Vamos a orar allí donde estamos. Aquí nos ponemos de pie. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias. Es tiempo de volver a Él. Si tú eres consciente que no has estado haciendo la elección correcta. El domingo pasado el Señor nos decía, asegúrate de que estás en la barca correcta. Ahora, asegúrate de que estás comiendo de la mesa del Rey y no de la mesa del mundo. Porque eso hará la diferencia en tu vida, no te engañes, no va a pasar nada extraordinario y maravilloso si sigues comiendo de la misma mesa. Así que Él te llama hoy a que tomes esa decisión. Elígelo a Él. Elige entrar en comunión con Él para que tengas hambre y sed de su mesa y no de la mesa emocional del mundo, de los afectos, del contentamiento momentáneo, tibio, emocional. Sin contenido. Gracias, Jesús. Lo que es trivial no puede producir lo grandioso. Solo lo que viene de su corazón producirá en ti vida y su grandiosidad se va a replicar en ti. Gracias, Jesús. Levanta tu voz allí en casa, levanta tu voz aquí, empieza a orar, empieza a declarar que vuelves a Él. Si es lo que deseas, si lo eliges a Él, si vienes a su mesa con arrepentimiento, si vienes a su mesa con clamor como la mujer cananea, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, socórreme, Señor, no me quiero perder, sáname, Señor, libérame de mi pasado. Perdóname si aún he estado viviendo como uno o como una que no tiene herencia, que no está en la luz. Perdónanos, Señor, si hemos desperdiciado la gracia con la que nos has amado a través de Jesús. Si no hemos sido coherentes y diligentes, Señor, para mantenernos en la comunión con tu amor y con tu Espíritu que le da propósito a nuestra vida. Pero aquí estamos, Señor, vamos, todos, clamando también por la familia, clamando por el matrimonio, clamando por los hijos, por los nietos. Dile, Señor, que el mundo no atrape mi descendencia, que el mundo no se quiera apropiar de lo que tú me has dado, Señor. Rodéalos ahora y declara que ellos serán despertados, que ellos serán sellados por el Espíritu. Gracias, Jesús, gracias, Señor, para que ellos se establezcan cada día bajo el reino, bajo el poder de Jesús, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que guía nuestras decisiones, que guía nuestros anhelos y cambia nuestros sueños y nuestras prioridades. Gracias, Señor, porque no pedimos poder para vivir en el mundo, pedimos poder para poder vencer al mundo y testificar de que tú das vida a los que vienen a ti, Señor. No para que hagas nuestra voluntad, Señor, sino para que nosotros podamos hacer tu voluntad donde estemos, manifestando tu bien, manifestando tu poder y tu amor. Gracias, Jesús. Vamos todos, porque ya no somos víctimas, porque ya no dependemos de nuestros recursos. Señor, gracias. Son los recursos del cielo, son los recursos del poder del Espíritu en ti, en tu cuerpo, en tu historia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Pídelo allá arriba en el tercero, aquí en el segundo, pidiendo allí en casa. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Más, hasta que esté en mis huesos. Hasta que este reino de gloria esté en mis huesos. Esté todo en mí. Allí en mis huesos, porque soy apartado
porque soy apartado con gozo, apartada con alegría. Pertenezco a la dimensión del reino. Gracias, Señor. He sido trasladado de la confusión del mundo caído a la gloria de papá, al reino con propósito, a la vida eterna, a la vida abundante en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Más. Dile, Señor, más fuego sobre mí. Más fuego sobre mi matrimonio, sobre mi casa. Levanta tus manos y dile, Señor, el fuego del Espíritu me guía y no me alejaré. Mi elección es Él, Señor, en mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por sellarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén.